Muy buenos días a todos, bienvenidos a este tercer episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a conversar sobre Nueva Derecha y sobre los retos o los principales propósitos que debería tener esa nueva derecha, las columnas que debería tener esa nueva derecha. Hoy tengo un invitado muy especial que seguro muchos de ustedes conocen, Francisco José Contreras, quien fue diputado por Vox, quien es profesor de Filosofía del Derecho y que tiene muchos libros muy interesantes. Si aún no lo han leído, pues que corran a leerlos. Libros como Una defensa del liberalismo conservador, que vaya que es un libro bien interesante. Pero bueno, a modo de introducción, yo quisiera que quienes nos están viendo piensen un poco en la deriva que ha tomado la izquierda, porque si hablamos de una nueva derecha, en parte es porque hay una nueva izquierda. ¿Cuál es esa deriva que ha tomado la izquierda? Si ustedes piensan y reflexionan sobre el camino que ha tomado la izquierda ha pasado de ser una izquierda economicista, por decirlo de alguna forma, en centrarse en lo económico, por hablar de esa lucha de clases, donde lo esencial era la lucha de pobres versus ricos, proletario versus el dueño de los medios de producción, a una izquierda que ahora ya no habla tanto de eso, sino que habla sobre todo de cuestiones más personales, porque creo que una de las frases más fundamentales de esta nueva izquierda tiene que ver con lo personal se vuelve político. Y una nueva izquierda que además tiene un discurso mucho más llamativo y mucho más enternecedor y mucho más seductor para los jóvenes sobre todo, y tiene que ver con ofrecer un paraíso inmediato. Porque esa izquierda clásica, por llamarlo de alguna forma, esa izquierda marxista, prometía, claro, ese paraíso del socialismo que iba a llegar después de luchar, de pelear, de acabar con toda la propiedad privada y donde todos fueran iguales. Pero esta izquierda de ahora ofrece un paraíso inmediato, si lo quiere ya mismo, esta misma noche. Todo lo que usted quiera está permitido y no hay culpa. Esa es también una de las claves, la exculpación. No hay culpa de nada. Usted quiere hacer lo que quiera con su vida, libere todos sus instintos y no hay culpa de nada. Entonces es un paraíso inmediato, un discurso mucho más tentador, un discurso que no requiere que usted sepa qué es el PIB, qué son los medios de producción, ni que se lea la teoría económica de Marx, sino que simplemente libere sus instintos y vaya a ese paraíso sin culpa alguna, donde todo vale y además todo vale igual. Con esta cuestión de lo personal se vuelve político. Bueno, eso se ve muy claro, por ejemplo, con el feminismo o con todas estas corrientes que ahora llamamos woke, todas estas luchas que llama la izquierda y que están enmarcadas en esta ideología woke. Cuando usted ve a un joven en la calle que tiene el pelo pintado, que tiene aretes, tatuajes, las chicas que se dejan crecer el vello corporal, que se visten de diferentes maneras, eso para ellos no es un acto personal, eso para ellos es un acto político. Es un acto político porque lo personal se ha vuelto político y porque las frustraciones han sido por la izquierda utilizadas para movilizar ese nuevo votante, ese nuevo sujeto revolucionario, como hablaba la escuela de Frankfurt. Y ese nuevo sujeto revolucionario que tiene esas frustraciones va a explicar esas frustraciones a través de todo un sistema que hay que cambiar. Y ese es, por ejemplo, esto se puede ver muy claramente, por ejemplo, con el feminismo. El feminismo es una especie de sistema metafísico que explica el mundo completo. Entonces, esas frustraciones personales que tienen las mujeres, por ejemplo, con su pareja, con su marido, que no se porta bien, que hace ciertas cosas, pues eso pasa de ser una cuestión personal a ser una cuestión política. No es que su marido o que usted tenga ciertos problemas que tienen que trabajar como pareja, como individuos, no. Es que hay todo un sistema patriarcal que hace que su marido o que su novio o que las personas con las que usted se relaciona, los hombres con los que usted se relaciona, incluso aquellos hombres con los que nunca ha podido establecer una relación, se comportan así por todo un sistema patriarcal. Y ahí es donde está ese poder de crear todo un sistema metafísico que explica el mundo entero a través de esa frustración. Y entonces movilizamos a esos nuevos votantes, que ahora en este caso que estamos hablando del feminismo, pues son las mujeres, movilizamos a esos nuevos votantes
para que se acabe con ese sistema patriarcal y esas frustraciones personales, que ya no van a ser tratadas como una cuestión individual y personal, sino política, pues terminen a través de acabar con ese sistema patriarcal, que en el fondo pues lo que hay que hacer es acabar con el capitalismo y pasar a otro sistema económico. Pero si ustedes lo ven, pues por supuesto que es un discurso diferente, son unos sujetos revolucionarios diferentes, es una cuestión mucho más llamativa, sobre todo para los jóvenes, pero también, y esto a mí me preocupa profundamente, y es que además de todo esto es una cuestión mucho más dañina que el marxismo y que la izquierda clásica, porque para mí es mucho más fácil tratar de explicarle a alguien las leyes de la oferta y la demanda y mostrarle números y mostrarle cómo el capitalismo sí funciona, pero el socialismo no funciona y cómo las economías socialistas son pobres mientras las capitalistas gozan de prosperidad, que tratar de cambiar a una persona que durante mucho tiempo se ha quedado sin valores, que la han llenado de frustraciones, de traumas, personas que a veces ni siquiera tienen clara cuestiones básicas del ser humano, como la sexualidad, qué es, en qué creo, quién soy, para qué está el ser humano en este mundo, qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es muy difícil y eso es lo que quiere esta nueva izquierda, acabar con la persona humana, acabar con esos valores, acabar con esos fundamentos de Occidente. Entonces el daño es 1000 veces más complicado y más doloroso que el daño que ocasionaba la izquierda clásica, por llamarlo de alguna forma. Pero bueno, sin más introducción, porque hoy tenemos un invitado muy especial, vamos de una vez a hablar con Francisco Contreras. Bueno, pues estamos aquí con Francisco Contreras, que es profesor de Filosofía del Derecho, que ha sido diputado por Vox en España y bueno, autor de diferentes libros, incluyendo una defensa del liberalismo conservador. Francisco, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la entrevista, encantado de estar aquí. Bueno, Francisco, mi idea hoy es preguntarte un poco y conocer un poco tu visión acerca de lo que sería la nueva derecha o la derecha, como lo quieran llamar, pero esa derecha actual y esos desafíos que tiene esa derecha en este momento y cuáles son principalmente esos desafíos que tiene. Un poco me voy a guiar en tu capítulo del libro que hicimos conjuntamente, que invito a todos, que se llama Reflexiones sobre una nueva derecha, a que lean. Y empiezo preguntándote para ti qué es esa nueva derecha o cuáles son, digamos, las características de esa derecha actual que de verdad funcione y que de verdad pueda hacer frente a la izquierda. Sí, bueno, pues si hablamos de nueva derecha, tenemos que definir antes qué entendemos por vieja derecha, ¿no? Entonces, la vieja derecha para mí sería la derecha establecida, la derecha convencional, lo que pueden representar partidos de centro-derecha como el Partido Popular en España, o la Democracia Cristiana Alemana, o los republicanos en Francia. A esta derecha, bueno, yo la suelo llamar, no me gusta lo de derechita cobarde, que es un poco insultante, no es necesario insultar, pero yo suelo llamarla derecha acomodada o derecha establecida. Y parte de esa acomodación es el haber asumido ya la superioridad moral de la izquierda, la hegemonía cultural de la izquierda, y por tanto pretender diferenciarse de la izquierda simplemente en la gestión o en la tecnocracia. No es una derecha tecnocrática que no cuestiona los valores de la izquierda, pero sí promete una mejor gestión, especialmente de la economía. Es una derecha economicista, promete una mejor gestión e intenta legitimarse en base a eso, ¿no? Digamos que la derecha establecida no se atreve a enfrentarse a la izquierda en el terreno antropológico, en el terreno moral, en el terreno cultural, solo en el terreno económico y, bueno, a veces no muy radicalmente, porque otra característica de la vieja derecha es que se ha vuelto socialdemócrata, ¿no? Ni siquiera se atreve a enarbolar pues con consecuencia, con contundencia, la bandera de la libertad económica, de la bajada de impuestos, la eliminación de regulaciones. Por ejemplo, en España el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy pues elevó los impuestos más de lo que pedía la mismísima Izquierda Unida, ¿no? Para salir de la crisis de 2008, en lugar de reducir gasto público, lo que se hizo fue incrementar la recaudación subiendo los impuestos. Esto sería la vieja derecha. La nueva derecha, obviamente,
es la derecha, digamos, no acomplejada frente a la izquierda, la derecha convencida de que tiene la razón en todos los aspectos, no solo los económicos, también los morales, los culturales, los antropológicos. Y, por cierto, este segundo terreno moral, cultural, antropológico es el terreno en el que se plantean los principales desafíos para la sociedad actual, en mi opinión, ¿no? Por cierto, ya termino, una prueba de ese complejo frente a la izquierda que caracteriza a la derecha establecida es el hecho de que no suele llamarse a sí mismo derecha, sino que prefiere llamarse centro o centro-derecha. Sí. Francisco, uno de los temas que tocas en tu capítulo es el de la política identitaria. Obviamente eso comprende muchos puntos y tiene muchas ramas, pero en general, ¿qué puedes decir sobre eso? Y tal vez vamos yendo a lo específico después. Claro, la identity politics, como decís en Estados Unidos, y en España no sabemos muy bien cómo llamarlo, porque lo de política identitaria es un tanto ambiguo. Últimamente hemos encontrado el término wokismo, que nos soluciona el asunto, porque progresismo también tiene una connotación positiva que favorece a la izquierda. Bueno, el wokismo. Bien, es la forma que ha asumido la izquierda en los últimos tiempos, ¿no? Desde que se evidenció el fracaso del socialismo real, la izquierda ha dejado de ser realmente socialista y más bien ha revestido los ropajes del feminismo radical, del ecologismo radical, del indigenismo, de la liberación LGTB, etcétera. Y esto puede ser interpretado como una nueva forma de marxismo. Si el marxismo clásico se basaba en la lucha de clases, dividía a la sociedad en opresores y oprimidos, los enfrentaba entre sí y asumía supuestamente la defensa de los oprimidos, pero bajo la forma de lucha de clases. La nueva izquierda, en cambio, lo que hace es enfrentar entre sí a los sexos, hombres contra mujeres, a las orientaciones sexuales, heterosexuales contra homosexuales, transexuales y demás minorías sexuales, y a las razas. Esto de las razas, pues, tiene mucha relevancia en Estados Unidos, menos todavía en España por el momento, porque seguimos siendo una sociedad sin mucha diversidad racial, aunque no me cabe duda de que a medida que aumente la inmigración y haya más diversidad racial en España, la izquierda también intentará instrumentalizar el factor racial. Entonces, bueno, yo creo que la misión de la nueva derecha es enfrentarse a la izquierda, evitar que la izquierda destruya la sociedad, y si durante un siglo la amenaza principal venía del marxismo clásico, ¿no? Del marxismo clásico, es decir, del socialismo, ahora la amenaza viene más bien de este wokismo, esta identity politics. La derecha tiene que desplegar una argumentación contundente para enfrentarse a la identity politics. Entonces, los argumentos yo creo que son claros. Es decir, por ejemplo, la identity politics suprime al individuo. Suprime al individuo porque disuelve al individuo en el rebaño moral de turno, sea el sexo, sea la raza, sea la orientación sexual. Es decir, para la izquierda woke, todas las mujeres son la misma mujer, todos los negros son el mismo negro, todos los homosexuales son el mismo homosexual. Es como si el sexo, la orientación sexual, el color de la piel predeterminaran las ideas, las convicciones, los intereses, las necesidades. De tal forma que si eres mujer tienes que comulgar con las reivindicaciones del feminismo, si eres negro tienes que comulgar con las reivindicaciones de la Critical Race Theory, etcétera, etcétera, ¿no? Si eres homosexual tienes que aceptar las peticiones del lobby LGTB, etcétera, etcétera. Todo esto, por supuesto, es profundamente reaccionario, en realidad, ¿no? Por lo que implica denegación de la individualidad. En realidad, tanto el color de la piel como los genitales y la orientación sexual son aspectos epidérmicos de la persona, no definen a la persona, ¿no? Yo por eso nunca he entendido cosas como el orgullo gay o el orgullo negro o el orgullo blanco. Cómo estar orgulloso de algo que uno no ha elegido, ¿no? Uno no elige ni su sexo, ni su raza, ni su orientación sexual. Bueno, esto último sería un poquito más problemático, pero en principio son cosas que uno no elige. Entonces, ¿cómo estar
orgulloso de algo que te deparó la lotería genética y que por tanto no es ni mérito ni demérito tuyo. Yo creo que el orgullo tiene que referirse a las cosas que uno ha elegido, que uno ha construido, que uno ha conseguido mediante su esfuerzo o su estudio o lo que sea, ¿no? Pero no a aspectos tan superficiales y tan aleatorios como el sexo, la raza o la orientación sexual. Entonces, esta es una de las razones por las que tenemos que enfrentarnos a la identity politics, la forma en que disuelve al individuo en la tribu o en el grupo. Pero otro aspecto muy tóxico de la identity politics es el hecho de que está destruyendo la igualdad ante la ley, que era un valor fundamental de nuestras sociedades. Es decir, en España, por ejemplo, existen leyes penales que según la misma conducta sea protagonizada por hombres o por mujeres, va a recibir una calificación penal distinta. Es decir, existe un delito que por definición solo puede ser cometido por hombres, es la violencia de género. La violencia de género, si una mujer agrede a su compañero sentimental, no tendrá la calificación de violencia de género, sino de violencia ordinaria. Y el tratamiento penal es distinto y, por supuesto, más suave. Está desapareciendo la presunción de inocencia. Cada año en virtud de esta ley de violencia de género, cada año son acusados 150.000 hombres. 150.000 hombres son acusados de violencia de género cada año. Y de estas acusaciones, el 70% son archivadas, no concluyen en sentencia condenatoria. Luego, presumiblemente eran falsas. Ha habido una inflación de denuncias falsas. Y bueno, en Estados Unidos, no digo que la identity politics adopta, además de esta manifestación más centrada en el género, otra más centrada en la raza, pues como sabes, pues las leyes de affirmative action, de discriminación positiva, están destruyendo la igualdad ante la ley de las razas, de tal forma que hoy día, por ejemplo, una persona de raza negra o una persona hispana lo tiene mucho más fácil para entrar a una universidad que una persona blanca o una persona asiática. Es decir, un negro entra con peores notas, con menos conocimientos en la universidad en virtud del color de su piel. Esto, por supuesto, es una evolución extraordinaria, ¿no? Como a mí me gusta decir, estamos sustituyendo la meritocracia por la diversocracia. Ya no se busca la excelencia a la hora de proveer determinados puestos o establecer los criterios de admisión a una universidad, sino que se busca sobre todo la diversidad. Lo importante es tener gobiernos, laboratorios, universidades, administraciones racial y sexualmente diversas, en lugar de tener organismos excelentes, ¿no? En lugar de buscar a los mejores, se busca a los más diversos. Esto, además de crear resentimiento entre razas y sexos, porque los injustamente descartados en virtud de la aplicación de esos criterios, por supuesto, no van a quedar contentos, ¿no? Entonces, todo eso está alimentando el resentimiento entre hombres y mujeres, entre blancos y negros, etc. Eso es profundamente venenoso para una sociedad. Pero aparte de eso, esto va a afectar a la calidad de nuestras universidades, de nuestros gobiernos, de nuestras administraciones, porque si no se busca a los mejores, sino los más diversos, pues esto terminará, ya digo, afectando al rendimiento, a la eficacia de las empresas, de las universidades, de los laboratorios. Yo cuando estoy en la mesa de operaciones, me están operando, no me importa nada, ni los genitales, ni el color de la piel del cirujano que me opera. Lo que quiero es que me opere una persona con capacidad, con conocimiento para hacerlo, ¿no? En fin, yo creo que todo esto está contribuyendo al debilitamiento de la sociedad occidental. También nos lleva, por ejemplo, a denigrar nuestra propia historia, porque los woke pues presentan a los jóvenes la historia occidental como una larga noche de homofobia, racismo, machismo, imperialismo, etcétera, ¿no? Esto no lo hacen las otras culturas. Es decir, el Islam, por ejemplo, no tiene ningún complejo de culpabilidad, nunca va a denigrarse a sí mismo, ni tampoco la civilización hindú, ni la China, etcétera, ¿no? Y en un momento en que las civilizaciones rivales de Occidente están, digamos, creciéndose, están recortando la desventaja que tenían históricamente respecto de Occidente, pues esta autodenigración, esta auto-humillación que se manifestó muy simbólicamente, por ejemplo, con aquella oleada de genuflexiones físicas después de lo de George Floyd en Estados Unidos en 2020, ¿no? Nancy Pelosi, la presidenta del Congreso, estuvo 8 minutos de rodillas en el Congreso expresando, pues, no sé,
el arrepentimiento de la nación norteamericana por no se sabe muy bien qué culpas históricas. Entonces, están derribándose las estatuas en Estados Unidos y en España, que hay algunas estatuas también, ¿no? Nos avergonzamos de nuestra propia historia, ¿no? Bueno, todo esto es una forma de debilitamiento cultural, de suicidio cultural. Y en fin, la nueva derecha, por supuesto, tiene que enfrentarse a esto. La derecha establecida no lo va a hacer, no lo hace. Sí. Am, Francisco, bueno, has hablado de lo que va a pasar con la calidad en la sociedad, la calidad de muchas cosas en cuanto a la meritocracia, has hablado del odio entre razas, entre sexos, has hablado de lo importante en la historia, pero hay un asunto también producto de este auge woke que tiene que ver con cómo afectan estas políticas precisamente a los propios grupos que dicen beneficiar. Por ejemplo, con los negros, acá en Estados Unidos es muy claro lo que ha pasado después de que empezaron, particularmente el Partido Demócrata, a utilizar a los negros, a darles subsidios a las madres solteras, a poner a los negros por el solo hecho de ser negros en casas, creando vecindarios donde salían esos niños sin padre, porque además incentivaban el tener niños sin padre, y se crea un círculo de pobreza donde son ellos mismos los principales perjudicados. Lo mismo puede pasar con las mujeres y bueno, si podemos hablar de eso. Y es algo que te puede dar acá en Estados Unidos, porque de los negros van a decir, bueno, estás diciendo que los negros son tontos y que todas estas cosas, ¿no? ¿Tú cómo ves el perjuicio y esas consecuencias a esos propios grupos? Sí, por supuesto. A mí me parece muy interesante el libro que publicó hace unos años Charles Murray, se llama Coming Apart. Publicó en 2012, me parece, y era una comparación de la sociedad norteamericana de 1960 con la sociedad norteamericana de 2010, medio siglo de separación, y especialmente cómo habían cambiado el decil más alto de la sociedad norteamericana, es decir, el 10% más rico, y cómo había cambiado la situación del 10% más pobre de la sociedad norteamericana. Y lo que se detectaba aquí era una dualización, efectivamente, una dualización en renta, había aumentado la distancia en renta entre el 10% más rico y el 10% más pobre, pero sobre todo una dualización en capital social y en background familiar. Es decir, además esto me pareció muy interesante. Yo pensaba, por ejemplo, que el matrimonio estaba desapareciendo en todas las clases sociales, y no es así. Los ricos siguen casándose. Ha descendido ligeramente la tasa de nupcialidad, pero muy ligeramente. Es decir, me parece que en 1960 la tasa de nupcialidad entre los ricos era del 90 y tantos por ciento, el 93% de las personas mayores de 70 años estaban casadas, y bueno, en 2010 había bajado algo, pero había bajado al 84%, algo así, había bajado apenas 10 puntos. En cambio, en el 10% más pobre, que en 1960 tenía una tasa de nupcialidad casi como la de los ricos, de un 80 y tantos por ciento, para 2010 esa tasa había descendido a poco más del 40%, había caído 40 puntos entre los pobres. Entonces, yo estoy con los sociólogos que piensan que lo que más está devastando las oportunidades, la igualdad de oportunidades entre ricos y pobres, no es tanto la diferencia de renta como la diferencia de marco familiar. Es decir, y de hecho hay sociólogos que hablan de la marriage gap, family gap, ¿no? Es decir, el factor más importante a la hora de predecir el éxito futuro de una persona, éxito escolar, éxito profesional, éxito vital en general, no es tanto el nivel de renta como el entorno familiar más o menos estable de que haya gozado, ¿no? En sus años formativos. Entonces, nada lesiona más las oportunidades de un niño que el hecho de haber crecido en un hogar desestructurado, un hogar monoparental. Y, por ejemplo, entre los negros, entre los afroamericanos, creo que son ya más del 70% el porcentaje de los niños que no crecen con su padre y su madre, sino habitualmente solo con la madre. Esto es lo que está lesionando más
la igualdad de oportunidades, pero por supuesto es algo que los woke no están dispuestos a reconocer, porque para ellos esta desaparición del matrimonio pues no es ningún problema, no es una crisis de la familia, es simplemente la aparición de nuevos modelos de familia, ¿no? Ellos siempre encubren la crisis de la familia presentándola como una multiplicación de nuevos modelos que cualquier persona progresista tendría que celebrar. Y además, esa desarticulación de la familia en la clase más pobre y especialmente entre los afroamericanos es algo que en lugar de ser contrarrestado por el Estado ha sido subvencionado y promocionado por el Estado, ¿no? Y aquí es clásica la investigación de Daniel Patrick Moynihan, el senador Moynihan, ya en los años 60, 70, cuando llamó la atención sobre el hecho de que las ayudas a madres solteras, etcétera, estaban incentivando los nacimientos fuera del matrimonio en fin, el modelo de familia monoparental, ¿no? Entonces, bien, son cosas que de nuevo tiene que plantear la nueva derecha, porque la izquierda ni la izquierda ni la derecha establecida tienen el marco mental para enfocar correctamente estas cuestiones. Sí. Francisco, ahora cambio un poco de tema y te voy a preguntar por algo que también hablas en tu capítulo y tiene que ver con el globalismo y los poderes transnacionales. Bueno, que cada vez yo creo que tienen más poder, pero que después de la pandemia creo que hay gente dudando y planteándose ciertas cosas. ¿Tú cómo ves eh, ese asunto? Los poderes transnacionales. Bueno, en mi ensayo sobre la nueva derecha, yo argumento que la nueva derecha tiene que integrar mm, ingredientes liberales, ingredientes conservadores e ingredientes patrióticos. Bueno, no entro a explicar qué entiendo por los ingredientes liberales. Básicamente, ingredientes liberales sería en fin, la conservación del legado jurídico-político del liberalismo clásico, ¿no? El Estado de Derecho, separación de poderes, derechos fundamentales como la libertad religiosa, la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho de propiedad, etcétera. Y también la comprensión de la superioridad del capitalismo sobre el socialismo, que es algo que está definitivamente acreditado por la historia, ¿no? Y quien tenga alguna duda solo tiene que comparar Corea del Norte con Corea del Sur. Y el ingrediente conservador sería la conservación de la vida desde la concepción a la muerte natural, la conservación de la familia, pero la familia, digamos, natural, el triángulo padre, madre, hijos, y la conservación de la naturaleza humana en un momento en que se abren posibilidades abismales de automanipulación del hombre, ¿no? Es decir, tenemos ya la capacidad técnica de editar el genoma, de manipular nuestra propia naturaleza, y esto es algo a lo que tenemos que oponernos. Ahora, el ingrediente patriótico es a lo que quería llegar. El ingrediente patriótico sería la defensa de la soberanía nacional frente a su actual proceso de disolución, que es una disolución efectivamente hacia arriba, porque, por ejemplo, especialmente en Europa, los Estados miembros de la Unión Europea han entregado a la Unión Europea una parte sustancial de su soberanía, probablemente más de lo que requería el funcionamiento de una Unión Europea entendida como mercado común de bienes, personas y capitales, que yo con eso estoy de acuerdo, por ejemplo. Me parece que ha sido un éxito histórico la Unión Europea, tal como era entendida originalmente, es decir, como un mercado común de libre circulación de bienes, personas y capitales. Pero lo que tenemos ahora es algo que ya va bastante más allá. La Unión Europea está intentando funcionar como un superestado que se ingiere también en otros terrenos que no guardan relación con esto, no guardan relación con el mercado común, ¿no? Bueno, pues hay ese proceso de entrega de soberanía hacia arriba y hay otro proceso de pérdida de soberanía hacia abajo. En el caso de España, por ejemplo, es muy claro lo que está ocurriendo con las comunidades autónomas. Nuestra forma de Estado federal es el Estado autonómico y bien, varias de las regiones autónomas están utilizando las competencias autonómicas para inculcar el independentismo, inculcar el odio a España, en definitiva, preparar el camino para la independencia, ¿no? Bien, entonces, frente a todo esto hay que defender la soberanía estatal, pero sin, ¿cómo decir?, sin hacer de ello un absoluto, porque también advierto sobre ello en mi ensayo. Me parece que existe ese peligro también para la nueva derecha, el peligro de, ¿cómo decir?,
radicalizar la aspiración a la soberanía hasta el punto de que se deje de explicar para qué se va a utilizar la soberanía. La soberanía es un recipiente vacío, uno puede meter dentro muchas cosas, ¿no? La recuperación de soberanía no garantiza por sí misma la solución de los problemas que tienen planteado las sociedades occidentales. Eh, y tenemos un ejemplo claro de esto en el Brexit de hace unos años. En Gran Bretaña salió de la Unión Europea, ha recuperado soberanía y, sin embargo, me parece que sigue padeciendo los mismos problemas que padecen las demás sociedades occidentales. Quiero decir, no me parece que la familia, por ejemplo, goce de mejor salud en Gran Bretaña ahora que hace 5 años, o que la inmigración masiva haya cesado, o que la identity politics que comentábamos antes haya dejado de causar estragos, etcétera. Es decir, no caigamos en el error de poner toda la energía de la nueva derecha en la reivindicación de soberanía, en el soberanismo. El soberanismo está bien siempre que se mantenga equilibrado con las otras aspiraciones, las otras reivindicaciones liberales y conservadoras que, en mi opinión, deben caracterizar a la nueva derecha. Por otra parte, otro problema del soberanismo es que, por ejemplo, especialmente en España, se va desarrollando un sector ideológico al que algunos llaman rojipardo, que socapa de reivindicar la soberanía española. En realidad lo que están promoviendo es la ruptura de lazos de España con el bloque occidental, con Estados Unidos, con la OTAN, con la Unión Europea. Esto es un disparate. Es decir, lo que subyace a esto es una idealización de los rivales civilizacionales de Occidente. Es decir, por ejemplo, la Rusia de Putin ejerce una extraña fascinación, ¿no?, sobre la gente de este sector. Como Occidente tiene muchos problemas, pues caemos en la tentación de imaginar que la Rusia de Putin o la China de Xi Jinping pues son la solución porque allí no hay wokismo, porque allí no hay identity politics, etcétera. Bueno, esto es un gran error. La Rusia de Putin no es modelo para nada, no es solución para nada. Allí no hay libertad, allí los opositores son eliminados, desaparecen de manera misteriosa, los periodistas incómodos son eliminados, es decir, no pueden ser de ningún modo una referencia para nosotros. Sí. Francisco, para un poco ir terminando, quiero también preguntarte por la cuestión de la migración, que yo creo que en el ámbito liberal, o sea, o en el ámbito económico nos ponemos de acuerdo muy fácil con esto de, ok, migración, pero que trabajen, no subsidios, todo eso. Pero luego viene otro ingrediente que ahí sí yo creo que ya vienen las discusiones y tiene que ver con la parte cultural. Cuando vemos esos videos de diferentes países de Europa con las calles llenas de musulmanes haciendo todos sus ritos y luego cuando atentados y todas estas cosas que vienen del extremismo islámico, entonces esa parte cultural cobra aún más relevancia. ¿Tú cómo ves lo de la migración y cómo la ves particularmente en España? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que la presión migratoria es una consecuencia del desistimiento reproductivo de la propia sociedad europea. Es decir, los europeos no se reproducen en número suficiente, la natalidad está bajo mínimos, o sea, ahí se ha creado un hueco demográfico que de manera natural tiende a llenar la inmigración, ¿no? Si vienen millones o decenas de millones de jóvenes asiáticos o africanos o hispanoamericanos porque antes no nacieron decenas de millones de europeos que hubieran debido nacer, ¿no?, si hubiéramos mantenido una tasa de natalidad razonable. Entonces, de algún modo es nuestra responsabilidad porque no hemos, digamos, no hemos cumplido nuestro deber de conservar la especie y de garantizar el reemplazo generacional. Dicho esto, la inmigración masiva no puede ser la solución para la crisis demográfica de Europa, para el invierno demográfico. No es la solución en lo económico, porque el inmigrante promedio es un trabajador de poca cualificación, de baja cualificación, por tanto, no son ellos los que van a pagar nuestras pensiones, no son ellos los que salvarán el estado de bienestar, por sencilla razón de que
cobran salarios bajos, ser escasa su cualificación, por tanto no pueden pagar muchos impuestos, por tanto al final consumen más servicios públicos de lo que contribuyen a su sostenimiento. Entonces, en lugar de ser la solución para la crisis del estado de bienestar a medio plazo, la crisis demográfica, es decir, el hecho de que ya pronto habrá más jubilados que contribuyentes, en lugar de solucionar eso, ya digo, agravan la situación. Pero sobre todo, no son solución en lo cultural, porque como decías, yo creo que Huntington acertó cuando dijo que el siglo XXI iba a ser el siglo del choque de civilizaciones, y esto afecta también a la población islámica, o buena parte de ella, asentada en Europa, como puede constatar cualquiera que se pasee por los barrios de la periferia de París, de Marsella, de Bruselas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto no significa que haya que cortar totalmente la inmigración, pero la nueva derecha tiene que insistir en el derecho de toda nación a decidir cuánta inmigración está en condiciones de aceptar, de recibir, y no solo cuánta, también de qué procedencia cultural y de qué cualificación profesional, ¿no? Tenemos derecho a seleccionar la inmigración. Por cierto, es lo que hizo Estados Unidos durante décadas, como sabes, entre los años 20 y los años 60. Había incluso cuotas por continentes, por países, etcétera, ¿no? Esto es lo que hace que nos llamen racistas, que nos llamen xenófobos, etcétera, pero por supuesto no tiene nada que ver con el racismo, yo creo que tiene que ver simplemente con el sentido común. Sí, Francisco, te preguntaba por España porque recordé que hace unos años que fui a España, no recuerdo exactamente dónde era, pero porque pasé por varias ciudades, y alguien de esa ciudad me contaba que en ese pueblito donde estaban había una piscina pública. En la piscina pública resulta que la comunidad musulmana decidió que ellos querían tener un día solo para ellos, para que solo fuera la comunidad musulmana a la piscina, e hicieron una votación y me decía, por poco ganan para tener 2 días a la semana donde los españoles no íbamos a poder entrar a este club y a esta piscina pública. Entonces, por más que haya democracia, por más que uno pueda hablar de este tipo de cosas, si es que en número, en población van creciendo de esa forma, pues simplemente son ellos los que van a imponer las reglas. Y aprovecho esto para de nuevo preguntarte por España, cómo es la situación, y preguntarte en general por la situación política de España, porque claro, tú ahora lastimosamente creo yo no estás en el Congreso. ¿Cómo ves la migración en España? ¿Cómo es la situación política y cómo es el futuro de Vox? Bueno, pues la situación en España es la misma de otros países europeos, es decir, tenemos un gravísimo problema demográfico, tenemos una presión migratoria enorme, y la corrección política, dentro de la corrección política, meto tanto a la izquierda como a la derecha establecida, entiende que esa inmigración masiva va a ser la solución para nuestro invierno demográfico, ¿no? Nosotros pensamos que no lo es, por las razones que enumeré antes. En España no es tan explosiva la situación en lo que se refiere a la asimilación de la inmigración, porque tenemos la suerte de que esta en alto porcentaje procede de Hispanoamérica. Entonces, claro, las afinidades culturales entre hispanoamericanos son mucho mayores que las que pueda haber entre magrebíes, por ejemplo, y españoles, ¿no? Pero bueno, aunque esto implique menos conflictividad cultural, el factor económico que decía antes, pues se da exactamente igual en relación a la inmigración hispanoamericana. También el inmigrante hispanoamericano promedio tiene una baja cualificación laboral, por tanto va a tener bajos salarios, por tanto va a pagar pocos impuestos, y no es la solución para la sostenibilidad de las pensiones y del resto del estado del bienestar. Por tanto, la clase política española se engaña a sí misma cuando, para no afrontar el problema del invierno demográfico, que lo que requeriría, la forma adecuada de afrontarlo sería adoptar medidas de incentivación de la natalidad, incentivación del matrimonio, recuperación de la familia, que en España, como en el resto de Europa, está desapareciendo poco a poco, ¿no? Cada vez se casa menos gente y cada vez nacen menos niños. En lugar de abrir ese melón, se dice bueno, que si faltan jóvenes, basta con abrir las fronteras
para que eso, millones de jóvenes extranjeros sustituyan a los millones de jóvenes españoles que no llegaron a nacer. Este gobierno, quiero decir, el gobierno socialista, el Partido Socialista y Podemos, se jactaba de ser el primer gobierno que había creado una Secretaría de Estado de Reto Demográfico y una Estrategia Nacional de Reto Demográfico. Entonces, ¿qué entienden ellos por reto demográfico? Por reto demográfico no entienden el problema de la falta de nacimientos. Por reto demográfico entienden la cuestión de la desigual distribución territorial de la población, es decir, el hecho de que cada vez más la población española se concentra en ciertas zonas, se concentra en Madrid, en Barcelona, la costa mediterránea, mientras que hay zonas que se van vaciando, todo Castilla, León, etcétera, ¿no? Eso es lo que llaman reto demográfico. Y claro, yo es que era el portavoz de reto demográfico de Vox en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y me estudié la estrategia nacional que proponían. En unas 70 páginas o así no aparecía una sola vez la palabra natalidad, tratándose del reto demográfico, pero tampoco la palabra padre, madre, hijos, familia. En cambio sí aparecía la palabra inmigración varias veces, ¿no? Entonces, ya digo, en esto, como en tantas otras cosas, Vox es la voz discrepante y la voz del sentido común. La situación del partido, por la que me preguntabas, pues hemos sufrido un revés en las elecciones. Hemos perdido 19 escaños de los 52 que teníamos. Puede haber habido algunos fallos propios, pero sobre todo ha habido una presión brutal de los rivales. En mi opinión, el Partido Popular adoptó una estrategia muy destructiva, en el sentido de que llamó al voto útil, llamó a la concentración del voto de la derecha, dio a entender que votar a Vox era tirar el voto, etcétera, a diferencia de lo que hacía el Partido Socialista con Podemos o con Sumar, ¿no? El nuevo partido de extrema izquierda. El Partido Socialista nunca atacó a Sumar, porque sabía que iba a necesitar los votos de Sumar para completar una eventual mayoría de izquierda. Si el Partido Popular hubiese hecho esto respecto a Vox, hubiese cuidado más a su socio natural en lugar de intentar destruirlo, el resultado de las elecciones hubiera podido ser otro. Por otra parte, Vox se enfrenta a un problema de aislamiento mediático y ostracismo mediático, es decir, los medios son implacables con nosotros, nos demonizan, nos silencian, no nos dan un resquicio para expresarnos, y claro, todo esto ha terminado afectando al resultado de Vox. Yo creo que a pesar de todo, a pesar de este revés, Vox tiene un futuro despejado y tarde o temprano tendrá que avanzar, porque está avanzando. Los partidos de nueva derecha están progresando en toda Europa, y también en Estados Unidos podría decirse que casi todos los candidatos republicanos, por lo que yo conozco, pues encajan más en el molde de la nueva derecha que en el de la derecha establecida, sea Trump, o sea DeSantis, sea Ramaswamy, etc. Entonces, ese proceso de relevo de la derecha convencional por la nueva derecha está en marcha en todo Occidente, y España no va a ser una excepción a eso. Entonces, a pesar de este revés temporal, tarde o temprano yo creo que Vox está llamado a tener responsabilidades de poder. Ok, Francisco, aprovecho para preguntarte por Estados Unidos, por tu visión de Estados Unidos, un poco preguntarte también por Biden. A mí, que bueno, vengo de un país como Colombia, a veces hay muchas cosas que me sorprenden, ver a un presidente que no sabe dónde está parado, que no sabe qué decir, que tiene un montón de escándalos de corrupción, y mientras tanto, ahora que mencionabas a los medios, acá también todos los medios siguiendo todos los casos de Trump, pero muy poco siguiendo todos los casos de corrupción alrededor de la familia Biden. Es decir, a mí como colombiana hay muchas cosas que me sorprende ver acá en Estados Unidos. ¿Tú cómo lo ves desde España? Bueno, pues lo que veo es que en Estados Unidos hay el mismo sesgo mediático a favor de la izquierda y en contra de la derecha, sobre todo de la nueva derecha. Yo creo que es más dramático en España que en Estados Unidos, la verdad, porque en Estados Unidos hay algunos medios de derechas, ¿no? Está la Fox, etcétera. O también me parece que el Internet, y las redes sociales, etcétera, tienen más peso en la opinión pública de lo que tienen en España. Entonces, ese ostracismo mediático, los medios tradicionales que sufre la derecha, allí es menos relevante, porque el ostracismo mediático es compensado
el activismo de la derecha en las redes sociales, ¿no? De hecho, se dice que Trump ganó las elecciones en 2016 contra los medios, aunque tenía alguna cadena televisiva a su favor, como la Fox, y eso ya es una diferencia importante respecto a Vox en España. Bueno, sobre Estados Unidos, antes se hablaba de los rojipardos que idolatran a la Rusia de Putin porque ven a Estados Unidos como la cuna de todos los males, ¿no? Y de donde nos vienen todas las enfermedades culturales, woke, etcétera. Y ahí tienen una parte de razón, yo que se equivocan totalmente en idealizar a Rusia de Putin, pero tienen una parte de razón en cuanto a que efectivamente el laboratorio de ideas en las que se han ido cociendo todas estas doctrinas tóxicas, en gran medida son los departamentos universitarios norteamericanos, los departamentos de Women's Studies y todo esto, ¿no? De African American Studies. Allí se cocinó. Allí se cocinó la Critical Race Theory, allí se cocinó el nuevo feminismo radical, etcétera, la ideología de género, etcétera. Eso es verdad, pero también es verdad que igual que nos viene de allí la enfermedad, nos viene de allí a menudo la vacuna o la medicina. Es decir, los mejores intelectuales o algunos de los mejores intelectuales y activistas y fundaciones, think tanks conservadores están en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que es lo lógico. Estados Unidos es la superpotencia, ha sido la superpotencia en el siglo XX en todos los terrenos, también en el intelectual, y de allí nos llegan tanto ideas malas como ideas buenas. Los conservadores tenemos que estar muy pendientes de lo que se argumenta en la escena política norteamericana y en el escenario intelectual norteamericano, porque ya digo, de allí nos puede llegar tanto lo peor como lo mejor. Francisco, ya para terminar, te pregunto un poco yo veo un fenómeno de pronto, sobre todo entre los liberales, que tiene que ver cuando hablamos sobre estas cosas woke. Hay muchos que dicen es mejor tratar de bajar un poco el tono. Las mujeres, por ejemplo, con el feminismo, las mujeres tienen muchos problemas, hay que entenderlas, preferimos perder su voto, preferimos ser amigas de ellas, entonces vamos a crear un feminismo liberal en el que entendemos ciertas cosas, un poco negociando con esa izquierda, y eso lo puedes ver también con los grupos LGTBI, también con el ecologismo, un poco esa visión de no, es que yo no voy a negar todo, problemas sí hay, intentemos negociar, es mejor preferir ganar ese voto a perderlo por oponerse por completo. ¿Cómo ves, digamos, ese coqueteo o esa negociación con esos grupos? Negociación de los republicanos, ¿qué es decir? No, me refiero en general a la gente que está de nuestro lado, que son liberales. Y intentan como coquetear con estas cosas, entonces ves feminismo liberal, ves liberales que son conservadores y entienden el problema, pero quieren coquetear con estos movimientos woke para no perder, digamos, gente y para intentar ganar gente, según ellos. Bueno, a mí esto me parece un error absoluto y sobre todo una gran contradicción intelectual, ¿no? Porque los liberales, más que nadie, tendrían que temer al wokismo como la destrucción del liberalismo. Antes hablábamos de cómo se está destruyendo la igualdad ante la ley, por ejemplo, que es una gran aportación histórica liberal. Los liberales tendrían que estar en pie de guerra contra toda esta visión social que implica la disolución del individuo en el colectivo y la destrucción de la igualdad ante la ley, que es, yo diría, la principal conquista liberal, ¿no? Por otra parte, si lo que caracteriza a los liberales es la defensa a ultranza de derechos tales como la libertad de conciencia, libertad religiosa, libertad de pensamiento y de expresión, bueno, pues esas libertades también están en peligro a causa del wokismo. El wokismo es una nueva forma de totalitarismo. Yo publiqué hace un año un libro que se llama Contra el totalitarismo blando, porque el totalitarismo duro sería el totalitarismo clásico, soviético, nazi, etcétera. No es eso lo que tenemos ahora. Evidentemente, los disidentes no nos jugamos la vida, no nos van a mandar al gulag, pero sí nos jugamos cada vez más el empleo, por ejemplo, o nuestra imagen pública, nuestra reputación pública, ¿no? Entonces, tanto porque está destruyendo la igualdad ante la ley como porque está erosionando la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, etcétera, los liberales tendrían que estar en pie de guerra
y del brazo con los conservadores. Yo creo en la complementariedad entre el liberalismo y conservadurismo, por eso tengo un libro que se llama Una defensa del liberalismo conservador. El brazo de los conservadores contra esta nueva forma de totalitarismo que está poniendo en peligro la libertad en Occidente. Bueno, Francisco, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Vanessa. Muchas gracias.